Buenos días, mi nombre es Diego Perot, soy médico pediatra del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba y hoy les voy a hablar de estatus epiléptico. Primero que nada tenemos que definir lo que es un estatus epiléptico, que lo podemos hacer a través de la definición tradicional de la OMS, el cual lo define como una crisis epiléptica que dura de 30 minutos o más o como distintas crisis subintrantes sin recuperación completa de la conciencia entre medio de ellas. Igual me gustaría que nos enfoquemos en la nueva definición del 2015 de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que habla más que nada de un desequilibrio entre los fenómenos excitatorios e inhibitorios neuronales y lo define como un fallo en los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de los mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas después del punto de tiempo T1. Para que se entienda el punto de tiempo T1, aquí tenemos un gráfico, una línea de tiempo de lo que son las convulsiones, desde una convulsión de una crisis activa a lo que es el estatus epiléptico en sus distintas fases, que podemos ver ahí el punto T1 y T2. El T1 siendo el punto donde nosotros deberíamos empezar a actuar, a comenzar un tratamiento, ya que es el punto donde nosotros decimos que la convulsión no va a ser por sí sola de manera espontánea, sino que vamos a necesitar algún tratamiento farmacológico. Se lo define a los 5 minutos para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y a los 10 minutos para convulsiones focales con o sin pérdida de la conciencia. Mientras que el punto T2 es el punto en el cual podemos empezar a ver secuelas o consecuencias a largo plazo, podemos empezar a tener ellas, y se lo define a los 30 minutos para convulsiones tónico-clónicas generalizadas y a los 60 minutos para el estado epiléptico focal. Para hablar un poco de la fisiopatogenia, tenemos que en el estatus se produce una alteración del equilibrio entre la excitación y la inhibición neuronal. Ustedes bien saben que en condiciones normales el neurotransmisor inhibitorio principal del sistema nervioso central es el GABA y el excitatorio es el glutamato. En condiciones normales hay un equilibrio entre estos dos, donde el GABA se une a receptores GABAérgicos, produciendo entrada de cloro o salida de potasio de la célula, lo cual la hiperpolariza la neurona e impide la descarga excesiva. Mientras que el glutamato actúa sobre los receptores NMDA, AMPA y kainato, produciendo entrada de sodio y calcio a la célula, generando la despolarización y la excitabilidad. Durante la convulsión tenemos esta hiperexcitabilidad neuronal que es debida a la disminución de la actividad GABAérgica y al aumento de la liberación de glutamato, lo que lleva a una descarga sincrónica y repetitiva responsable de la crisis epiléptica. Si esta crisis epiléptica se mantiene en el tiempo de 20 minutos o más, lo que ocurre es que hay una pérdida de los receptores GABA, lo que produce una disminución de la respuesta a los fármacos GABAérgicos, que son las benzodiazepinas, por lo general el lorazepam o el diazepam, lo que termina generando una resistencia farmacológica a dicha medicación. Esto sumado a que aumenta la neurotoxicidad por la entrada de calcio producida por el glutamato, lo que conlleva una necrosis y una apoptosis de la célula y termina desencadenando en un daño neuronal irreversible. Podemos decir que el estatus epiléptico es la urgencia neurológica más frecuente, con una incidencia de 18 a 23 por cada 100.000 niños por año, con un 25 o un 40% de los estatus epilépticos siendo febriles, pero así no las convulsiones febriles en sí, solo un 5% de ellas van a ser o van a convertirse en estatus epilépticos. Tiene una mortalidad de 4 a 8% y las secuelas son menores a medida que el paciente es más grande. Esto va de la mano con los factores de mal pronóstico y los factores de riesgo, donde los factores de mal pronóstico son los niños menores de 2 años, los de sexo femenino y los que hayan tenido o tienen un estatus de mayor de 1 hora de duración, con una tomografía normal o un electroencefalograma con patrones específicos. Otros factores de riesgos son la epilepsia preexistente, donde el 15% de los niños tendrán un estatus epiléptico, 12% lo sufrirán como primera manifestación de la enfermedad y 16% repetirán en menos de un año una nueva crisis. También tenemos factores de riesgo como la enfermedad neurológica progresiva y la etiología sintomática remota. Y a mí me gustaría nombrar el síndrome de Dravet, ya que es una encefalopatía epiléptica que se genera en un cuadro febril en menores de un año de vida
y que tiene un desenlace que en general tiene resistencia farmacológica y termina llevando a un estancamiento o un retraso en el desarrollo psicomotriz de los pacientes. Otros factores de riesgo tenemos las alteraciones focales del electroencefalograma, las convulsiones focales que se generalizan y los estatus epilépticos como primera convulsión. Después, para hablar de la etiología, podemos diferenciar entre la etiología idiopática, que es un 10 o un 40%, dependiendo de la bibliografía que cada uno consulte, y la etiología adquirida, que tenemos las tres principales, son la infección del sistema nervioso central, la encefalopatía hipóxico-isquémica y el traumatismo craneoencefálico, por ser las tres de mayor mortalidad. Después podemos tener trastornos congénitos, metabolopatías, intoxicaciones, tumores del sistema nervioso, enfermedad cerebrovascular y los pacientes que ya tengan una medicación anticonvulsivante, también una causa puede ser la suspensión de dicha medicación. Después podemos clasificarlo al estatus en cuatro grandes ejes: el semiológico, el electroencefalográfico, el etario y el etiológico. Dentro del semiológico tenemos dos grandes grupos que son con síntomas motores prominentes y los con síntomas motores no prominentes, que en este segundo sería el estatus epiléptico no convulsivo, el cual uno se da más cuenta de que está el paciente en estatus por un electroencefalograma o un método de imagen y no tanto por la clínica motora. En el primer grupo, que son los motores preeminentes, tenemos el estatus epiléptico generalizado, el focal, el mioclónico, el tónico y el hiperkinético, mientras que en el segundo, en el estatus no convulsivo, tenemos la diferenciación con coma y sin coma, y dentro de este segundo, los generalizados y focales, donde entran las ausencias, los estatus afásicos y los estatus autonómicos. Para hablar un poco del eje del electroencefalograma, si bien después les voy a mostrar un par de imágenes, es importante saber que en esto va a depender de qué tipo de onda presente, en qué patrón de onda y en qué localización también. Después, lo que es el eje etario los divide entre lactantes, niños, adolescentes y adultos. Y para centrarnos en el principal, que sería la clasificación según etiología, tenemos, como bien dijimos antes, la etiología idiopática, que en este caso tiene un 15%. La etiología febril, que si bien es un 22%, es importante saber que el estatus epiléptico febril es un diagnóstico de exclusión, por lo cual hay que buscar otras causas probables antes de hacer este diagnóstico. Tenemos un 26% que es un estatus sintomático agudo, que es en pacientes con encefalopatía aguda, con enfermedades que pueden ser infecciosas como la meningitis o la encefalitis, metabólicas con cualquier alteración del medio interno, tóxicas, traumatológicas o traumáticas, perdón, o por accidentes cerebrovasculares. Tenemos también el estatus sintomático remoto, que es en pacientes con encefalopatías crónicas sin un daño agudo en el momento de ese, por lo cual entrarían las cromosomopatías en esta clasificación y las malformaciones del sistema nervioso central. Y después tenemos el estatus sintomático remoto con precipitante agudo, que es igual que el anterior, con la encefalopatía crónica, pero que en este caso sí estaría cursando un proceso agudo, que ahí entramos también las malformaciones, pero también pueden haber alteraciones del medio interno. Y después tenemos la encefalopatía progresiva, que ya es campo de las metabolopatías. Otra clasificación que podemos hacer del estatus epiléptico es según las etapas o el tiempo transcurrido. Para eso vamos a definir primero lo que es una crisis epiléptica, que se define como un episodio transitorio de disfunción cerebral causado por una alteración con aumento secundario de la actividad eléctrica neuronal. Y ahí pasamos a lo que es el estatus epiléptico, que es la definición que vimos al principio, que es el fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de los mecanismos que conducen a una convulsión prolongada. Eso es después del tiempo T1, que ya vimos lo que era, y que puede llevar a consecuencias a largo plazo si persiste después del punto de tiempo T2. Según esta clasificación podemos diferenciar un estatus convulsivo precoz entre 5 y 10 minutos, un estatus convulsivo establecido entre 10 y 30 minutos y un estatus convulsivo refractario ya pasado los 30 minutos a pesar de la administración de fármacos de primera y segunda línea.
Y también tenemos una clasificación que es el estatus suprarrefractario, que es el que persiste después de 24 horas, incluso con administración de anestésicos endovenosos. Dentro de la clasificación del estatus refractario me gustaría nombrar estos dos síndromes, que es el estado epiléptico refractario de nueva aparición, que es un estatus que aparece de nuevo, que no tiene causa estructural, tóxica o metabólica identificable. Y después tenemos al FIRES, que es el síndrome epiléptico por infección febril, que es una subcategoría del anterior, pero este requiere una infección febril que se puede presentar entre 2 semanas a 24 horas antes de la aparición del estatus. El estatus no necesariamente tiene que aparecer con fiebre, puede hacerlo, pero no es necesario. Me parecen dos síndromes que es importante tenerlos en la cabeza. Bueno, y acá tenemos la línea de tiempo que teníamos al principio, donde podemos ver desde la crisis activa a los distintos tipos de estatus, con el precoz, el establecido, el refractario y el suprarrefractario, según cuánto tiempo lleve ya la crisis convulsiva, con los dos puntos de tiempo que dijimos. El T1, que es donde uno tiene que empezar a actuar y a tratar al paciente, porque no va a haber un cese espontáneo, y el T2, que es a partir del cual el paciente corre el riesgo de sufrir secuelas graves o a largo plazo. Bueno, como objetivos de tratamiento tenemos que, primero que nada, asegurar la oxigenación cerebral y la función cardiorrespiratoria, prevenir las recurrencias de la crisis, identificar en lo posible los factores precipitantes y corregir cualquier alteración del medio interno que tengamos para prevenir las complicaciones futuras. Así como también identificar la etiología de la crisis, así poder hacer un abordaje terapéutico ideal, por así decirlo. El tratamiento en los primeros 5 minutos se basa en las medidas generales, que obviamente tenemos el triángulo de evaluación pediátrica, donde tenemos que valorar al paciente en su apariencia, en su aparato respiratorio y cardiovascular. Tenemos que posicionar la vía aérea, aportarle alguna oxigenoterapia en caso de ser necesaria y asegurar la ventilación, monitorizar los signos vitales. Siempre intentar realizar al menos 2 accesos venosos. Sé que a veces se hace bastante complicado, pero bueno, lo ideal en estos casos es tener 2 accesos venosos. Colocar una sonda nasogástrica para prevenir la broncoaspiración y realizar un laboratorio. Que dentro del laboratorio nosotros podemos pedir un hemograma, unas glucemias, unos gases, función hepática, función renal, un ionograma extendido con calcio, fósforo y magnesio, un amonio para ver que no haya una hiperamonemia por una enfermedad hepática o un trastorno ciclo de la urea. Y en caso de los pacientes con medicación anticonvulsivante previa, se puede dosar los niveles de la misma en plasma para ver si estamos dentro del rango terapéutico. Y en caso de sospechar de tóxico, también se puede pedir dosaje de tóxicos en sangre o en orina. Y bueno, en caso de en todo este laboratorio ver alguna alteración de lo que es el medio interno, corregir ese trastorno y continuar después con la siguiente parte del tratamiento. Bueno, como parte del tratamiento inicial, no siempre se cumple en el tratamiento inicial, se puede hacer más a posterior, dependiendo de la etiología que uno sospeche. Pero se pueden hacer los estudios de imágenes, que son el electroencefalograma, que en general se hace el electroencefalograma continuo para tener un periodo de tiempo más prolongado y que sea más fidedigno de la patología del paciente, que esto se usa en el estatus que sospecha de estatus epiléptico no convulsivo, como habíamos visto en la clasificación semiológica, en la monitorización de la respuesta al tratamiento y para distinguir distintos tipos de eventos epilépticos. La tomografía cerebral, que se hace en los casos de primer estatus que presenta el paciente en crisis focales o en situaciones de trauma de cráneo encefálico. Y la resonancia magnética que se hace en caso de ya de un estatus refractario que tenga mala evolución o en los casos que se quiera hacer seguimiento se puede hacer también una resonancia. Para hablar un poco de lo que es el encefalograma, tenemos dos tipos de ondas principalmente, lo que es la onda aguda, que tiene una onda ancha de 70 a 200 milisegundos, y una onda más fina, que es llamada punta, que tiene menos de 70 milisegundos. Después tenemos la mezcla de ambas, que puede ser complejo punta-onda, a un complejo que sea solo polipuntas, y un complejo que sea polipunta-onda, ¿sí? Que son distintas variantes con distinta mezcla de las mismas dos primeras ondas, que son A y B.
Y acá le pongo dos imágenes de dos electroencefalogramas. El primero, que sería la figura uno de la izquierda, nos presenta un estatus convulsivo generalizado tónico-clónico, donde se ve totalmente desorganizado el electroencefalograma. Y el segundo nos presenta una epilepsia generalizada, también tónico-clónica, pero que a mitad del encefalograma ya tiene supresión de la crisis. Entonces empezamos a tener ondas fuera del estatus, para que vean la diferencia más que nada entre la crisis y un electroencefalograma normal. Bueno, y acá volvemos a la línea de tiempo del estatus epiléptico. Ya hablamos de las medidas generales que serían previos al punto de tiempo T1, así que ahora empezaríamos a hablar después del T1 del estatus epiléptico precoz, donde empezamos a aplicar el tratamiento con fármacos de primera línea. Dentro de los fármacos de primera línea, los que se usan son las benzodiazepinas por su administración fácil y rápida acción, que tenemos, podemos tener estas dos siguientes situaciones, donde tenemos un acceso venoso y podemos pasar medicación por vena sin ningún problema, donde se puede usar como primera elección, el lorazepam a 0,1 miligramos kilodosis, y si no lo tenemos al lorazepam, podemos usar midazolam o diazepam a 0,1 hasta 0,2 miligramos kilodosis, con las dosis máximas que se les pongo ahí en la diapositiva. Y en caso de que no tengamos un acceso venoso, si bien lo ideal siempre sería tener un acceso venoso, en caso de que no tengamos las opciones con las mismas drogas, tenemos el midazolam, que lo podemos aplicar intramuscular a 0,2 miligramos kilodosis o intranasal o vía oral a 0,3 miligramos kilodosis. Y el de diazepam, que ya está más en desuso, ya no se está aplicando tanto, pero bueno, en algunos lugares del interior pueden ver que se hace todavía. Se hace intrarrectal a 0,5 miligramos kilodosis con una máxima de dosis de 10 miligramos. A tener en cuenta que en el caso que tenga la posibilidad de hacer una vía intraósea o por alguna razón llegue un paciente con una vía intraósea, se puede usar y se puede usar a las mismas dosis que si tuvieran una vía endovenosa. Y siempre recordar que la reacción adversa principal de las benzodiazepinas es la depresión respiratoria. Bueno, ahora nos situamos. Seguimos en el estatus epiléptico precoz. Hicimos a los 5 minutos de que ya tenemos al paciente con la convulsión, hicimos una dosis de benzodiazepina, ya pasaron 5 minutos más, estamos en los 10 minutos y no se dio la crisis. Lo que podemos hacer ahí es repetir nuevamente una dosis de benzodiazepina, hacer una segunda dosis a los 10 minutos, y si ahí ya el paciente no responde, pasamos a lo que decimos un estatus epiléptico establecido y podemos empezar con el tratamiento farmacológico de segunda línea. Dentro de lo que tenemos el tratamiento de segunda línea, tenemos el levetiracetam, que la dosis que se usa en general es una carga de 40 a 60 miligramos kilodosis, y después una dosis de mantenimiento a 50 a 60 miligramos kilo día, dividido en dos veces al día. Ese mantenimiento, como el resto de las drogas que vamos a ir viendo, se puede comenzar a las 12 o 24 horas posterior de haber hecho la dosis de carga. El levetiracetam lo que tiene es que tiene baja incidencia de reacciones adversas y tiene baja interacción con otros fármacos, así que una muy buena elección como droga de segunda línea. La única, no es una contraindicación per se, sino es más una precaución, es para tenerla en pacientes con insuficiencia renal. Otra medicación puede ser la difenilidantoína, que es la fenitoína, que como dato principal es que precipita en los glucosados con los dextrosados, así que siempre tiene que usarse con solución fisiológica. Es una droga que tiene la gente, los médicos en general tenemos una gran experiencia clínica en el uso, ya sea en adultos o en pediátricos. Se usa una dosis de carga de 10 a 20 miligramos kilodosis, con la máxima de 1,5 gramos, y el mantenimiento se hace de 4 a 7,5 miligramos kilo día, que se puede repartir en 2 o 3 dosis diarias. Y como el levetiracetam previo, se puede hacer la dosis de mantenimiento ya a las 12 o 24 horas posterior a la carga. Sí, lo que tiene es como reacción adversa la hipotensión, las reacciones cardiotóxicas, la depresión del sistema nervioso, las citopenias, y en caso de que lo administren por vía periférica y tenga una extravasación, puede generarle el síndrome de guante púrpura. Como contraindicación son las arritmias cardíacas o la hipertensión severa. Otra droga de segunda línea que podemos usar es el ácido valproico, que no da depresión respiratoria como dato a favor de él. También es una droga que tiene gran experiencia clínica el mundo médico en su uso,
y tiene baja incidencia de reacciones adversas. Pero dentro de estas reacciones adversas podemos nombrar la hepatotoxicidad, la hiperamoniemia, la pancreatitis y la plaquetopenia. Tiene una dosis de carga de 40 miligramos kilodosis y el mantenimiento es con una infusión continua a 1 o 2 miligramos kilogramo hora. Ya no es intermitente como las anteriores, sino que esta es una infusión continua. Y está contraindicado en menores de 3 años, en pacientes con hepatopatías o metabolopatías, y no se recomienda en mujeres con capacidad de gestación por gran incidencia de malformaciones congénitas y trastorno del neurodesarrollo. Después tenemos el fenobarbital, que tiene una dosis de carga de 10 a 20 miligramos kilodosis con una máxima de 1 gramo y una dosis de mantenimiento de 3 a 5 miligramos kilodía repartida en dos dosis. Como reacciones adversas, tenemos reacciones cutáneas, la depresión respiratoria y del sistema nervioso central. Y como contraindicación, la insuficiencia respiratoria grave. Y como dato les quiero nombrar estas dos drogas raramente están en algún protocolo de estatus epiléptico, pero tenemos la lacosamida, que es un aminoácido que lo que hace optimiza la inactivación de los canales de sodio, lo que estabiliza la membrana neural. Eso ayuda a frenar la convulsión. Se usa una dosis de carga de 10 miligramos kilodosis y el mantenimiento es 10 a 20 miligramos kilo día cada dosis. La reacción adversa es que prolonga el intervalo PR y genera la hipotensión. Y después tenemos la piridoxina, que se usa más que nada en niños con ciertas mutaciones genéticas y siempre en niños menores de 3 años. Y es una medicación que no se usa a dosis por kilo, sino que usa 100 miligramos endovenosos, dosis plena y nada más. La reacción adversa sí es la apnea y el colapso cardiovascular. Bueno, ya llegando a este punto, eh, estamos en el estatus epiléptico con tratamientos de segunda línea, así que tenemos que empezar a plantearnos. ¿Qué pasa si no responde? Como primera instancia, si estamos en el estatus epiléptico establecido, hicimos una dosis de carga de un fármaco de segunda línea y no respondió, todavía nos queda una opción de hacer una dosis de un fármaco de segunda línea diferente. O sea, si usamos levetiracetam, podemos usar fenitoína, podemos usar valproico o fenobarbital. Cualquier opción es buena mientras sea diferente a la opción que se usó previamente. Pero bueno, en caso de que eso no responda, ya entraríamos en lo que es tratamiento de tercera línea en un estatus epiléptico refractario. Ahí nos tenemos que plantear pasar a la terapia. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a terapia? Bueno, tenemos el estatus epiléptico refractario, también la falla respiratoria, la necesidad de ventilación mecánica y la necesidad de uso de inotrópicos por la inestabilidad hemodinámica. Cualquiera de esas cosas que pasaran o que su paciente presentara es un criterio para entrar a la terapia. Y ya en la terapia, nosotros lo que aplicaríamos sería el tratamiento de tercera línea, que son los medicamentos para inducir el coma, que dentro de ello entra lo que es el midazolam, que es de primera elección, propofol, ketamina y tiopental, que ahí les dejo expuestas las dosis en bolo que podemos hacer por kilodosis, y todas estas son las infusiones continuas que tienen un rango bastante amplio y según la bibliografía que ustedes vayan viendo puede ser mucho más amplio que el que yo les presento acá. Si el paciente responde, el estatus refractario responde a esta medicación, hay que mantenerlo a la infusión continua por 24 a 48 horas y después de eso ir reduciendo gradualmente hasta retirarla a las 12 a 24 horas. Y si el paciente no responde, estaremos entrando en lo que es un estatus epiléptico súper refractario y ahí tenemos que plantearnos las terapéuticas o las terapias coadyuvantes donde entraría la dieta cetogénica, que es una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas, para hacer que el cuerpo entre en cetosis, la inmunomodulación, donde podemos tener la corticoterapia, las gamma-globulinas y la plasmaféresis, la hipotermia, la terapia electroconvulsiva, la estimulación vagal y la neurocirugía. Todo esto ya en los estatus súper refractarios. Bueno, y aquí les dejo los cambios fisiopatológicos que se van generando durante el estatus, que los podemos diferenciar en precoces y tardíos, según si ocurren antes o después de los 30 minutos, donde tenemos los precoces antes de los 30 minutos, donde todavía se mantienen los mecanismos reguladores, entonces solamente hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, la necesidad de oxígeno, glucemia, lactato, pueden alteraciones en el medio interno como la acidosis láctica, la hiperglucemia,
y aumento de lo que son la adrenalina, la noradrenalina, la hipertensión y la taquicardia. Pero si ya pasamos los 30 minutos, todos estos mecanismos reguladores fallan y empieza a haber vasodilatación cerebral, hipoxia cerebral, aumento de la presión intracraneana, hiponatremias, alteraciones del potasio, acidosis mixta, puede haber fallo hepático, fallo renal, puede terminar habiendo una falla multiorgánica, hipertermia, edema pulmón, hipoxemia, hipotensión arterial y fallo cardíaco. Todo esto ya de por sí son las complicaciones, pero yo aquí les nombro las complicaciones más generales como para que tengan un pantallazo más eh, básico, que pueden ser el edema pulmonar neurogénico, la neumonía por broncoaspiración, un shock cardiogénico, la acidosis láctica y respiratoria, daño cerebral, la hiper o hipoglucemia, la hipertermia, leucocitosis y la pilocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, y acá por último les dejo un algoritmo que es más o menos todo lo que fuimos hablando, algoritmo de tratamiento, donde tenemos en el momento cero la evaluación con el triángulo de evaluación pediátrica, donde tenemos el ABCD, oxigenoterapia, la permeabilidad de la vía aérea, el control de signos vitales, el laboratorio y en base a eso manejar cualquier trastorno en el medio interno que tengamos. Pasado eso, empezamos con el tratamiento precoz, que ahí la diferencia entre si tienen una vía intraósea o no. Recuerden que si tienen una vía intravenosa, perdón, y que si tienen una vía intraósea pueden usar la misma dosis que la intravenosa. Ya pasado los 10 minutos se le hace la segunda dosis de benzodiazepina y ya después cuando llegamos a los más de 10 minutos con un estatus establecido empezamos con los tratamientos de segunda línea, que se elige un primer fármaco, el que ustedes decidan. No hay ningún protocolo en la mayoría de los lugares donde puedan decir se hace esto, así que queda a elección de cada unidad hospitalaria. Se puede elegir levetiracetam, ácido valproico, fenitoína o fenobarbital y si eso no funciona se puede usar un segundo fármaco de esos mismos cuatro o usar un segundo. Y ya si eso no funciona, estaríamos en un estatus epiléptico refractario y debería ingresar el paciente a la terapia. Y bueno, y como conclusiones, el estatus epiléptico es una urgencia neurológica más frecuente y requiere un diagnóstico y tratamiento precoz. Como les dije hace un rato, no existe un gol estándar de tratamiento. La verdad, es necesario que cada unidad hospitalaria genere sus propios protocolos porque no hay ningún protocolo establecido a nivel nacional ni mundial. Y como para tener en cuenta que uno de los errores más frecuentes en el tratamiento del estatus o de las convulsiones en general es el uso de dosis infraterapéuticas. Aquí les dejo la bibliografía y cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias.